Estamos hablando sobre destrabar la provisión. Ya hemos visto que Dios es nuestro proveedor. O sea, la victoria nuestra no está en la provisión, sino en el proveedor. Aquel que se enfoca en el proveedor nunca tendrá falta de la provisión. Hemos aprendido que a veces la provisión comienza a disminuir, comienza a agotarse. De repente el agua comienza a faltar, el pan se va acabando. Y ahí el pueblo de Israel, ellos entraban en desespero, pero ya no hay agua. Pero el Dios que te dio el agua el año pasado, el mes pasado, la semana pasada, no sigue contigo. Lo que Dios quería es que ellos estuvieran confiados en el proveedor y no en la provisión. ¿Por qué mucha gente teme cuando viene una crisis, cuando viene una pandemia? Porque estas personas están confiadas en su provisión. Ahora mi provisión puede ser afectada e eu puedo começar a perder um pouco de aquilo que eu tinha. E isto pone a gente em angústia, porque muitos creem que o éxito que têm está em la provisión que poseen. Deus queria sacar isto de ellos. Ustedes no tienen éxito por la provisión, sino por el proveedor. El maná no traten de guardarlo, porque el proveedor del maná mañana estará con ustedes. Hemos aprendido a amar a nuestro proveedor. Nos alegramos con la provisión, pero mañana la provisión puede cambiar. Dios que usa los cuervos hoy, usará la viuda mañana. Y pasado mañana podrá usar los lobos. O sea, Dios que multiplica el pan en un momento, en otro momento me hace sacar la moneda de la boca del pescado. Así que yo debo estar enfocado en mi proveedor. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, Salmo 34:10, pero los que buscan a Jehová, al proveedor, quien se enfoca en el proveedor, no tendrá falta de provisión. Y comenzamos a hablar ahora que entendimos que el proveedor es primero, ahora que estamos enfocados en él, comenzamos a hablar sobre la provisión, sobre destrabar nuestra provisión. La provisión está dada, pero hay que destrabarla. Comenzamos a aprender esto en Génesis, capítulo 22, aquella historia donde Dios le pide a Abraham su mayor provisión, su hijo Isaac. Y Abraham mostró ser un hombre de fe cuando dijo: el proveedor es primero, y aquel que me dio es quien me hace y quien es poderoso para restituirme. Hablamos de esto ayer. El Dios que me dio también es poderoso para restituirme. Versículo 9, para continuar el día de hoy. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho. Versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hemos hablado que hay un lugar de la provisión. Dios le mandó a Abraham a un lugar, y es en aquel lugar que él va a encontrar la provisión. Por eso Abraham llamó aquel lugar, el lugar que Dios le dijo, el lugar que Dios le mandó. Aprendimos ayer que hay un lugar de la provisión. ¿Y cuál es el lugar de mi provisión? Porque es ahí donde yo encuentro provisión. Es el lugar hoy espiritual que Dios me dice en la palabra. ¿Cuál es el lugar donde Dios te mandó ir? ¿Entiende? Cuando yo levanto aquí la Biblia, ¿cuál es el lugar que Dios te dijo? Ese lugar que Dios te dijo a usted, porque hay muchos lugares aquí en esta palabra. Y no todos somos llamados al mismo lugar de la palabra. Cada persona Dios le da una orientación a veces muy específica. Algunos ya están en aquel lugar, pero tienen que llegar a otro. Otros tienen que llegar a otros.
¿Cuál es el lugar? Allí, en lo que Dios te dijo, es el lugar de tu provisión. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. Esa era la provisión. No va a sacrificar a su hijo, porque ahí está la provisión. Un carnero. ¿Cómo estaba el carnero? Un carnero trabado. Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Déjame la primera parte, aguanta un momento ahí porque yo voy a leer todavía este versículo 13. Entonces el carnero estaba trabado, la provisión estaba ahí. Llegamos al lugar de la provisión y ahí está la provisión, pero a veces la provisión está travada. Mira, con este contrato, con esta respuesta, con esta oportunidad, con esta restitución, con la respuesta migratoria, con el documento que estoy esperando, esto resolvería la situación, esto pondría las cosas en su lugar, pero a veces la provisión está travada. Y Abraham lo que va a hacer es destrabar la provisión. Comenzamos a hablar ayer sobre destrabar la provisión. Lo primero que dijimos es que destrabamos la provisión cuando somos provisión para alguien más. Destrabamos nuestra provisión cuando somos provisión para alguien más. José de Egipto es llamado por Faraón para interpretar el sueño. José no tiene ninguna garantía que al interpretar el sueño, él va a recibir una recompensa, un premio. Mira, ¿qué dirá el gobierno de la tierra de Egipto? Yo estoy seguro que con tal de salir de la cárcel, José estaría feliz. Pero ni esto él lo tenía. No tenía ninguna garantía. José pudo decir a don Faraón, con todo respeto, si yo interpreto bien el sueño, ¿qué va a pasar conmigo? Hay, no sé, alguna recompensa, algún premio por interpretar el sueño. No. Y José no retuvo nada. José dio todo lo que él tenía, toda la interpretación completa, sin ninguna promesa, sin ninguna evidencia de que iba a recibir una recompensa. Pero como él decidió ser provisión en la vida de Faraón, ser provisión en Egipto, él destrabó su propia provisión. Mira, esto es poderoso. Destrabamos la provisión cuando somos provisión para alguien más. La viuda de Sarepta, ella tiene un poco de harina y un poco de aceite, pero hay una provisión para ella, hay una provisión para ti. Pero en el caso de ella, la provisión estaba trabada. Ahí llega Elías. Elías llega y Elías dice, yo tengo sed, yo tengo hambre. E aquela viúva podia dizer, mira, don profeta, em outro tempo, encantada em ajudar-lhe, pero estes são dias difíceis para todos. Eu sou uma mulher aqui viúva, tenho a meu filho aí com hambre, a vida é mais dura para mim que para você. Pero ela não hace isso. Ela decidiu ser provisión em la vida do profeta, e quando ela foi provisión para ele, ela destravou sua própria provisión. Destrabamos nuestra provisión cuando decidimos ser provisión en la vida de alguien más. Y ahí el Señor dice que es más bienaventurado dar que recibir. Mira, qué cosa tremenda. Entonces yo destravo mi provisión siendo provisión para alguien más. Vamos a leer el versículo 13 de nuevo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Oh, el carnero estaba trabado por sus cuernos. Estaba trabado por sus cuernos. Ok. Ayer yo dije, ¿verdad? El cordero
es llamado cordero hasta que cumple 1 año. Después de 1 año, hembra es oveja, macho es carnero. Y ahí en el macho crecen los cuernos. Podemos avanzar, proyección. Entonces el cordero estaba trabado por los cuernos. Abraham va a tener que destrabar el carnero. ¿Y por dónde estaba trabado el carnero? Por los cuernos. Entonces Abraham tendrá que tocar el cuerno. Si queremos destrabar la provisión, vamos a tener que tocar el cuerno. Abraham destrabó el carnero, pero tocando los cuernos, porque era ahí donde la provisión estaba trabada. Y reverendo, ¿qué quiere decir esto para mí? Yo voy a Amazon ahora, compro un cuerno de carnero y lo toco así. Josué, no es eso. Tranquilo, Josué capítulo 6, versículo 5 nos explica. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Mira, el cuerno del carnero era una bocina de guerra. Tocar el cuerno no es algo literal para nosotros. Tocar el cuerno significa para nosotros bocina de guerra. O sea, declaración de guerra. Destrabamos la provisión haciendo guerra. Destrabamos nuestra provisión tocando el cuerno. Tocar el cuerno, bocina de guerra. Tocar el cuerno es hacer guerra. La provisión está trabada, pastor. No va ni viene. No ocurre. No hay respuesta. Hay un silencio total. Entonces llegó el momento de destrabar mi provisión tocando el cuerno. Tocar el cuerno es hacer guerra. Guerra espiritual. Destrabamos la provisión haciendo guerra espiritual. Y esta noche vamos a tocar el cuerno. Vamos a hacer guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es una oración, pero con características específicas. La guerra espiritual es una oración de batalla. Tocamos el cuerno y así destrabamos la provisión, tocando el cuerno. Tocamos el cuerno haciendo guerra. Y guerra es una oración de batalla. O sea que cuando oremos hoy, la oración de batalla, estaremos destrabando tu provisión. Yo quiero dar 3 características para la oración de batalla. San Mateo capítulo 4 es un tiempo de guerra espiritual para Jesús. Y Jesús va a tocar el cuerno. Él va a hacer guerra. San Mateo 4:13, vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4. Él respondió y dijo, ¿qué dijo Jesús? Escrito está. Versículo 7, por favor. Jesús le dijo, ¿qué le dijo después? Escrito está también. Versículo siguiente, el 10, ¿verdad? Okay, no es el 8, el 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Entonces, primera cosa, la guerra, la oración de batalla, ella tiene como cimiento una palabra. Yo no oro necesariamente porque duele mi brazo. Yo oro porque algo está escrito. La oración de guerra, la oración de batalla, ella tiene como cimiento una palabra. Una necesidad me puede llevar a orar. Pero cuando yo entro en la oración, delante de mi Dios, el fundamento, el cimiento de la oración no es la necesidad. La necesidad me inspiró,
me llevó a orar, pero el fundamento de mi oración es siempre una palabra. La persona que comienza a orar y decir, Señor, yo no aguanto más, es mucho dolor, es mucha injusticia la que me están haciendo. Esa es una oración, pero no es guerra espiritual. Y tocar el cuerno es hacer guerra. Nosotros destrabamos la provisión haciendo guerra. Dios, pero Señor, yo lloro delante de ti, porque ¿a dónde iré? Es una oración, pero no es guerra. El fundamento de una oración de guerra es siempre una palabra. Yo estoy orando porque está escrito que todo decreto contra mí fue anulado. Está escrito que yo no tenía que someterme otra vez a un yugo de esclavitud. Está escrito que he sido comprado por el Señor. Por esto el destruidor no puede operar en donde hay una marca, un título de propiedad. Estoy orando porque está escrito que en tu nombre, Señor, yo haría al creer en ti las mismas obras. Entonces, oración de guerra, primera característica de ella. Uno ora porque está escrito. Cada vez que usted vea a alguien haciendo guerra espiritual, esta persona va a decir, porque está escrito. ¿Ok? Ahí es el primer elemento. Segundo elemento, la oración de guerra. Usted ve que Jesús no le habla a Dios. Allá en Mateo 4. Jesús siempre le habla al enemigo. En ningún momento Jesús dijo, Padre, 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 que el enemigo, Señor, viene contra mí, pero yo sé que tú estás a mi lado. Eso es una oración. Yo no digo que no sea una oración. Y yo no digo, oye, estás mal. No, es una oración. Pero ahora yo estoy hablando de guerra. Y hay una diferencia entre clamor, adoración, búsqueda, intercesión y batalla. Y oración de guerra. Para destrabar la provisión no es clamor, no es búsqueda, no es adoración. Yo destrabo la provisión cuando toco el cuerno, cuando toco la bocina de guerra. En una oración de guerra, la persona, ella hasta puede comenzar hablando a Dios, pero en algún momento aquella oración se vuelve una batalla cuando la persona se direcciona a su problema, se direcciona al enemigo. Una oración de batalla tiene como característica distintiva que es una oración en donde uno le habla al problema, le habla al enemigo, le habla al mal. Es diferente hablar a Dios sobre mi problema y hablarle a mi problema sobre lo que Dios me dijo. Puedo repetir eso, es diferente hablarle a Dios sobre mis problemas y direccionarme en contra de mis problemas en el nombre de mi Dios. Es algo completamente distinto. Oración de batalla, yo oro porque está escrito. Oración de batalla, yo me voy a direccionar al enemigo. El Señor Jesús reprendió el viento. El Señor Jesús reprendió la enfermedad. El Señor Jesús se direccionó muchas veces a elementos, a cosas. Habló a la higuera. Mira, Jesús se direcciona al problema. Nosotros también lo hacemos. Tercera característica de una oración de guerra: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Es una oración hecha en el nombre de Jesús, porque nuestra autoridad en guerra está en el nombre de Jesús. Vamos a tocar el cuerno. Póngase de pie, por favor, déjame orar contigo. Vamos a tocar el cuerno para destrabar la provisión. El cordero estaba trabado por los cuernos. Abraham tuvo que ser valiente ahí, porque el cordero es medio agresivo, ¿verdad? Abraham tuvo que meter la mano ahí en el cuerno y destrabar el asunto. Nosotros vamos a meternos en el mundo espiritual en guerra y destrabar la provisión que es tuya. Oramos esta noche. Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo estoy orando ahora, Dios, con cada persona que me escucha en vivo y con los que me estarán escuchando después. Señor, y tu palabra, Dios, va alumbrando nuestro entendimiento. Dios, y el tema, Señor, es que muchas veces no sabemos qué hacer, pero ahora lo sabemos.
y lo vamos a hacer. Señor, que toda distracción sea ahora eliminada, porque esta noche, grande proveedor, destrabaremos lo que tú nos has liberado. Señor, y ahora yo voy a entrar en guerra espiritual. Y oro, Dios, porque está escrito que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Oro porque está escrito que el Señor nos bendijo con toda bendición. Oro porque está escrito que todo decreto contrario a tu pueblo fue anulado. Oro porque está escrito que el Señor nos hizo libres y no tendríamos que someternos otra vez. Por esto, Señor, yo digo, no acepto este mal. No acepto, Dios, este lazo. No acepto, Señor, esta enfermedad. No acepto, Dios, que esta persona no pueda dormir, no tenga paz, no se sienta segura dentro de su propio hogar, dentro de su propia casa. Tomo autoridad en el nombre del Señor Jesús y te hablo ahora. Espíritu inmundo, espíritu maligno, te hablo ahora, demonio, demonio que viene trayendo esta enfermedad, demonio que está operando detrás de este virus, demonio que está operando detrás de esta bacteria, espíritu que está operando detrás de este dolor, te hablo ahora. O cazador que viene operando detrás de esta adicción, que viene operando detrás de esta conducta desviada, y yo te digo, no tienes derecho legal sobre la propiedad divina. Señor, no tocamos libre albedrío, pero yo alzo mi voz en el nombre de Jesús en contra de toda influencia, en contra de todo engaño que el enemigo viene ejerciendo sobre este hombre, sobre esta mujer, sobre aquella muchacha, sobre aquel muchacho. Le hablo ahora a este espíritu de perversidad que ha torcido el entendimiento de sí mismo, el entendimiento de las relaciones, de la vida. Este espíritu de perversidad que ha torcido la cabeza de aquel hombre que ahora piensa que el adulterio, esa es la buena vida, que ahora piensa que abandonar a su familia es lo mejor. Hoy, espíritu perverso, inmundo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Maldigo ahora, lanzo maldición ahora en toda conducta desviada, en toda amistad, en todo vínculo, en toda cercanía que empobrece, que viene jalando a esta persona hacia el abismo. En la autoridad del nombre de Jesús, te reprendo, inmundo, te reprendo, maligno, te reprendo ahora. Toda influencia del diablo, toda acción maligna se acaba esta noche, se acaba en este momento sobre la familia, las finanzas, los hijos, los jóvenes, los adolescentes, porque nuestros hijos son herencia de Jehová. Por eso yo le digo a toda esta acción inmunda, salga en el nombre del Señor Jesús. Oh, ahora yo echo mano de tu victoria. Ahora yo echo mano de tu bendición. Ahora yo echo mano del poder y del favor de Dios en tu vida. Ahora yo echo mano del milagro de Dios sobre tu vida. En donde me estés escuchando, en el nombre de Jesús, se destraba tu provisión. Se destraba tu provisión. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se destraba tu provisión. Y esto es para la gloria de mi Dios. Y usted diga, yo lo creo y lo recibo. Amén.